Mis hermanos, en el día de hoy vamos a tener más que un sermón, un estudio. Así que vamos a utilizar hoy bastante nuestras Biblias. Vamos a permitir que sea la palabra del Señor la que nos enseñe. Este tema que quiero compartir con ustedes fue un estudio que hice hace un tiempo y que debo decir transformó completamente la visión que yo tenía de mi vida y de mi caminar cristiano. Entendí que hay dos clases de caminar cristiano, uno independiente de Cristo y uno en Cristo. Y vamos a notar hoy las diferencias que hay entre estos dos tipos de caminar. El independiente de Cristo dice que es un caminar esporádico en obediencia. Un día estoy bien, un día no, ¿verdad? E infructífero en servicio. Esto explica muchas cosas. Pecados acuciantes parecen ganar la batalla de la persona que camina de esta manera. Oran, estudian la Biblia, pero parece que no tienen la victoria que tanto anhelan. Años de lucha contra lo mismo, ¿cierto? Hasta el punto de la desesperación y el desánimo. Muchos hemos transitado por ese camino. Tal vez algunos estén transitando ahora mismo por ese camino. Sin embargo, hay otro caminar y es al cual Cristo nos invita en este día. Un caminar cristiano en Cristo Jesús. Dice que este caminar es fiel y sistemático y tiene un servicio más fructífero, constantes en victorias, incluso sobre aquellos pecados que tanto nos agobian. Las personas que transitan por este camino no se sienten abatidos ni ansiosos en su servicio al Señor, porque es un camino ligero que trae paz y calma a nuestros corazones. ¿Cuántos deseamos caminar y transitar por ese camino hoy? Amén. Precisamente esa es la invitación que el Señor Jesús nos hace en esta mañana. El Señor Jesús desea que hoy experimentemos una experiencia más elevada en comunión con Él de lo que haya sido anteriormente. Dios desea que comprendamos y experimentemos lo que ofrece un Dios que tiene la capacidad de morar en nosotros, porque Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Amén. Saben, hermanos, el cristiano tiene una gran lucha y no es una lucha que tienen el no creyente. ¿Saben por qué? Porque el no creyente no es controlado, mejor dicho, es solamente controlado por la mente carnal. Sin embargo, cuando la persona es nacida de nuevo, cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, ¿cierto? Sentimos muchos deseos de hacer la voluntad de Dios. Amén por eso. Ya que el Espíritu Santo comienza a escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Vamos al libro de Hebreos y abramos en el capítulo 8. Hebreos 8, versículos 8 al 10. El que lo tenga puede darle lectura. Amén. ¿Saben, mis hermanos? Existe una constante en nosotros
y lo estudiaremos hoy, que nos empuja a hacer aquello que no deseamos hacer. Pero gracias a Dios, que por medio de su Espíritu Santo escribe la constante del cielo en nosotros, y entonces nuestra condición pecaminosa cambia y somos hijos obedientes a los preceptos del Señor. Segunda de Corintios 3:3. Segunda de Corintios 3:3 señala lo siguiente: siendo manifiestos que sois carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón de carne. Sin embargo, mis hermanos, el nuevo creyente descubre muy fácilmente y rapidito que hay otro deseo muy fuerte dentro de él. ¿Cuál es este deseo? El deseo de pecar. Ahora que tiene el Espíritu Santo, es consciente de que sus deseos pecaminosos están allí, mientras que antes muchos de estos deseos para muchos de nosotros no nos preocupaban en absoluto. Descubrimos entonces que existe en nosotros dos naturalezas, ¿cierto?, que chocan entre ellas. Una que desea seguir el pecado y otra que desea obedecer a Dios. Pablo describe este conflicto en el libro de Romanos. Romanos es un libro maravilloso. Tuvimos la oportunidad de estudiarlo con Millenquis y Jorge, ¿cierto? Y nos gozamos muchísimo estudiando el libro de Romanos. La invitación es para ustedes también, mis hermanos. Romanos 7, versículo 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Pues lo que hago no lo entiendo. Tremendo, ¿cierto que sí? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es a mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer lo bueno, no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hasta el momento, ¿cuánto nos familiarizamos con el texto? Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todos nosotros, mis hermanos, experimentamos esta lucha día tras día, mes tras mes, año tras año. Qué dilema tan grande. Sin embargo, Pablo reconoce su imposibilidad de obedecer a Dios. Y cuando él reconoce esa imposibilidad, exclama entonces: soy un pobre miserable, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero él mismo, si vamos al siguiente capítulo, da la solución para este dilema en el cual nos encontramos. Romanos 8, 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
condenó el pecado en la carne. ¿Quién condena el pecado? Cristo Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La solución para el dilema del cristiano es permitir que Cristo viva su vida victoriosa en él, mediante el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos. El pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, el poder de la naturaleza pecaminosa en la vida de todo creyente fue destruido. Y vamos a confirmarlo ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 6 y 11. Romanos 6, 6 y 11. Dice, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el 11 dice, así también vosotros, nosotros todos, consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que tú y yo no tenemos que ser controlados por esta mente carnal. Nuestras actitudes rencorosas no tienen por qué dominarnos. Nuestras actitudes enojonas, ¿cierto? Egoístas, pensamientos lujuriosos y carnales no tienen por qué dominar a los hijos de Dios. ¿No es esto una gran noticia? Gloria a Dios, somos libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Como así también vosotros considerados a la verdad muertos a todas esas cosas y vivos para Dios en Cristo Jesús. El problema que enfrentamos ahora aquí es que muchos concluimos al leer estos textos que deberíamos ser capaces de obedecer los requerimientos de Dios con su ayuda. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado diciendo, Señor, ayúdame con esta debilidad que tengo? ¿Cierto? Cuando tú pides ayuda, ¿qué implica? Ayúdame, yo estoy agarrando también, pero dame, ¿cierto? Dame poder para resistir la tentación, mis hermanos. He ahí un grave error. Consideremos el ejemplo de este hermano cristiano que es muy enojón y él lucha con el enojo, cualquier cosa le enoja y él ha orado y le ha pedido al Señor que le ayude y que le dé poder para resistir el enojo, que cuando alguien haga o diga algo que le ofende, que él pueda mantener un espíritu tranquilo, que le dé de su poder para poder resistir a la tentación de pecar de esta manera. Entonces el hermano va tranquilo y de repente alguien le dice algo que le ofende y enseguida el sentimiento de enojo llega a su corazón y él dice, cálmate, vamos a permanecer calmados. Pero entonces llega y pasa otra cosa y entonces la situación pasa a un nivel más alto y entonces él ya no puede controlarlo más. ¿Y qué pasa? Se enoja y estalla. Y es allí cuando llega entonces la frustración. Piensas entonces que no has orado suficiente. Piensas que no has leído la Biblia suficiente, que tal vez el Señor no te ha dado aquello que necesitas para poder vencer aquella tentación o aquello que te agobia. ¿Cuánto nos hemos sentido así? En muchas experiencias. La obediencia a los requerimientos de Dios no se logra con el esfuerzo humano. Miserable, pobre hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No tenemos, y escuchemos muy bien, no tenemos la capacidad de obedecer a Dios en nosotros o por nosotros mismos. Aunque la influencia del pecado fue destruida en la cruz, nosotros necesitamos algo más. La victoria sobre el pecado y la tentación ocurrirá en nuestra vida cuando creamos en esta gran verdad, que muerto Cristo en la cruz venció al pecado, pero también además permitamos que Cristo Jesús viva su vida de victoria en nosotros, porque el único que tiene poder para vencer el pecado y la tentación, mis hermanos, es Cristo Jesús. Y si tú quieres ser victorioso y echar mano de esa victoria,
debes permitir que Cristo viva su vida en ti. Porque es la victoria de Cristo la que será imputada a nosotros. Cristo da la victoria. Ahora, entendiendo esto que acabamos de estudiar, voy a hacer una pregunta. ¿Es posible realmente esa vida de obediencia constante? ¿Podemos verdaderamente obtener la victoria sobre cada tentación y pecado de nuestra vida? ¿Es esto posible? ¿Lo crees tú? Mis hermanos, yo lo creo. Y yo anhelo eso ardientemente en mi corazón. Porque Cristo nos llama a que vivamos ese tipo de vida. Porque aquí dice en su palabra que Cristo da la victoria a todos los que permanecemos en Él. Romanos 6, versículo 6. Volvamos a leer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vamos entonces al versículo 11. Así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, para Dios en Cristo Jesús. Necesitamos creer que así es. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no reina en nosotros. Nosotros no tenemos por qué pecar, hermanos. Cristo quiere que seamos libres. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, este concepto de no pecar es muy difícil para nosotros, porque constantemente perdemos. Por eso hacía el énfasis al comienzo. Hay dos tipos de caminar cristiano. Uno independiente de Cristo y otro en Cristo. Y Cristo te garantiza a ti y a mí hoy que si vivimos en Él, si andamos en el Espíritu, vamos a ser victoriosos. Y vamos a ser libres de todas esas cosas que nos hacen sentir avergonzados, porque el pecado avergüenza. El pecado trae tristeza a nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos querido liberarnos de tantas cosas? Y yo sé que ustedes sienten lo mismo que yo. ¿Cuántas veces desearíamos no tener que luchar con lo mismo? Pero Cristo hoy nos dice a ti y a mí que Él puede ser victoriosos en nosotros. Y yo alabo el nombre de Dios. Es necesario que entendamos esto, mis hermanos, y que lo guardemos en nuestro corazón. La hermana Elena G. White concuerda. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que puede guardarlo del pecado, el que no cree esto, si usted no cree que Cristo lo puede guardar sin pecado, no tiene la fe que le dará la entrada al reino de Dios. Tremendo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 411, manuscrito 161 en el año 1897. Esta verdad tenemos que atesorarla en nuestro corazón, creerla y por fe vivir en ella. ¿Saben por qué es importante aceptar que Cristo nos puede guardar sin mancha y sin pecado? Porque Él viene pronto y Él viene a buscar un pueblo idéntico a Él, y Cristo no peca y los que andan en Cristo no pecan. Por eso cuando el Señor venga en las nubes, usted y yo vamos a poder estar en pie. La Biblia dice que le veremos tal como es Él y sabremos quiénes somos realmente. Seremos como Cristo Jesús. Gloria a Dios. La clave, mis hermanos, reiteramos una vez más, es permitir que Cristo viva en nosotros. Y saben, esto es una verdad que se enseña ampliamente en la Biblia. Voy a pedir a 3 personas que me acompañen. Salmos 16:8. ¿Quién me ayuda? Josefina, Salmos 16:8. Isaías 26:3 al 4.
Victoria, Isaías 26, 3 al 4 y Juan 15, 4 al 5. Juan 15, 4 al 5. Gaby. Muy bien. Vamos con Salmos 16, 8. ¿Qué nos enseña? Amén. A Jehová he puesto delante de mí. Está a mi diestra, acá al ladito mío, y no seré conmovido. Isaías 26, 3 al 4. Amén. Amén. ¿En quién está nuestra fortaleza? Este versículo está precioso. 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y saben, mis hermanos, Dios nos ofrece no una paz cualquiera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Qué paz tan grande? El saber y el sentir que estamos salvos. No hay nada que inquiete más al ser humano, mis hermanos, que sentirse perdido. Gloria a Dios, porque en Cristo Jesús hay redención para los que confiamos en Él. Confiad en Jehová perpetuamente, porque el Señor Jehová es la fortaleza eterna, dice mi versión. Juan 15, 4 al 5, Gaby. Nada podemos hacer si no estamos en Cristo Jesús. El título del tema de hoy se titula Permanencia en Cristo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se logra? La mente de Cristo estaba colmada de pensamientos puros, santos y virtuosos. Si le hemos pedido a Cristo que viva en nosotros mediante el bautismo del Espíritu Santo, y este es un punto importante, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Saben que Dios se regala a sí mismo a nosotros? No solamente en la persona de Cristo. Dice que si nosotros, en Lucas 11:13, si nosotros, siendo hombres, ¿verdad? Siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará su Espíritu a aquellos que se lo pidan? Dios desea, Dios quiere y anhela que nosotros abramos nuestro corazón para que Él venga a morar en nosotros. El Espíritu Santo es un regalo que el Señor te ofrece hoy si tú se lo pides. Es la única condición. Qué lindo. Los que somos padres hemos tenido la oportunidad, entendemos cuánto duelen los hijos y cuánto deseo hay en nuestro corazón de verlos lindos, de verlos felices, ¿cierto? Y si piden algo y está en nuestras manos, ¿qué hacemos? Se lo damos. Si nuestros hijos nos piden pan, ¿le vamos a dar una serpiente? No, ¿cierto que no? ¿Una roca? No. Son nuestros hijos, les amamos. Nuestro Padre Celestial, tu Padre te está diciendo que si tú le pides su Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Si creemos que Él lo hace y así creemos, y si creemos que Él manifiesta su amor, sus pensamientos puros, santos y virtuosos en nuestra mente, hará exactamente eso. Es cuestión de fe, creer que Él se manifestará verdaderamente en nuestra vida. Y saben, mis hermanos, ¿qué es lo lindo? Que el Espíritu, el fruto del Espíritu es fe. No necesitamos más nada.
solamente abrir nuestro corazón para que Cristo more en nosotros a través de su Espíritu Santo, y Dios hará todo por nosotros. Por eso, cuando vayamos al cielo, porque lo vamos a hacer por la gracia de Dios, allí estaremos tú y yo. Nos vamos a quitar nuestra corona y se la pondremos a los pies de Jesús, porque entendemos, mis hermanos, que nosotros no hicimos nada, que Dios lo hizo todo, que Dios te salvó por sus méritos y porque Él obró en tu vida, esa vida que tanto tú y yo anhelamos. Pablo reconoció este hecho cuando escribió en Gálatas 2:20 lo siguiente. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas 2:20, a la letra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo ahora aún en esta condición de pecado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si bien la tendencia a pecar está allí, ya fue vencida. No tenemos por qué temer y no tenemos por qué ceder, porque está crucificada hace 2000 años. Somos libres, mis hermanos. Somos libres. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo bueno de nosotros mismos. El Espíritu Santo es nuestra eficiencia en la obra de la edificación del carácter, en la formación del carácter a la semejanza divina. Cuando creemos que nosotros mismos somos capaces de dar forma a nuestra propia vida espiritual, cometemos un gran error. Por nosotros mismos nunca podremos conquistar la victoria sobre la tentación. Pero los que tienen la fe genuina en Cristo serán impulsados por el Espíritu Santo. El alma cuyo corazón mora la fe crecerá hasta ser un bello templo para el Señor. Esa alma es dirigida por la gracia de Cristo. Crecerá solo en la proporción en que dependa de la enseñanza del Espíritu Santo. Manuscritos, Mensajes Selectos, tomo 8, año 1900. Qué lindo, qué lindo. Para experimentar la verdadera permanencia en Cristo, debemos comprender y creer que Cristo literalmente mora en nosotros. Escuchen esto, mis hermanos. Cristo literalmente mora en nosotros. ¿Entendemos lo que significa literal? La botella está aquí. Eso es literal. Cristo mora en sus hijos, en la mente de sus hijos, cuando sus hijos abren la puerta y le permite al Espíritu Santo que more en ellos. Mis hermanos, y si Jesús vive en nosotros, también tenemos su mente. Tremendo. Vamos a confirmarlo. Vamos a leerlo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. A mí este versículo me llamó mucho la atención. La mente de Cristo, la mente de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y como tenemos la mente de Cristo, porque Cristo mora en nosotros y su mente es nuestra, nosotros le pertenecemos a Él, estamos en Él, tenemos su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su ternura, su bondad, su fe, su mansedumbre, su temperancia. Todos los frutos del Espíritu son nuestros, porque el Espíritu mora en nosotros. Amén. Cuando Cristo vive en nosotros por el bautismo del Espíritu Santo, tenemos también sus gustos. Nos va a gustar lo mismo que a Dios, porque es su mente la que está en nosotros. Pero no solamente sus gustos, también sus disgustos. Y vamos a rechazar todo aquello que no tiene que ver con el cielo.
sus pensamientos puros. ¿Cuántos luchamos con pensamientos que llegan a nuestra mente? ¿Saben, mis hermanos? La Biblia nos invita a que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Cuando un pensamiento malo llega a nuestra mente, debemos rechazarlo inmediatamente. Y muchos somos presa de nuestros pensamientos. Pero con la mente de Cristo ya no tenemos que tener ese problema, porque vamos a tener los pensamientos de Cristo, pensamientos puros, su perdón. Qué lindo es sentirse perdonado. Qué lindo es estar libre de culpa. Y mis hermanos, la lista sigue infinitamente. ¿Cómo hemos de aplicar esta gran verdad a nuestra vida cristiana cuando nos enfrentamos ante la tentación de pecar? Está escrito aquí. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica lo que hemos aprendido hoy? Para terminar, esta es la receta. Pide, decide, cree y agradece. Cada día pide la unción del Espíritu Santo para que Cristo more en ti. Porque Cristo va a morar en tu corazón en la persona del Espíritu Santo. Y de esta manera vamos a tener la mente de Cristo que nos va a capacitar para vivir el resto del día en victoria. Si usted en la mañana al levantarse no le pide al Señor que le dé su Espíritu Santo, usted va a fracasar en el día. Punto importante. El ser humano se cansa y se agota. Cuando usted piensa en la vida cristiana y la ve desde el año que nació hasta cuando el Señor lo tenga con vida, es grande, ¿cierto? Pero si usted toma su caminar diariamente, día por día, como dice el Señor, basta cada día su propio afán, es diferente. Por eso lo que fue ayer no le sirve para hoy. Hoy necesita nuevamente la unción del Espíritu. Mis hermanos, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo, dice la Biblia, que fue bautizado y en el momento que fue bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió, ¿verdad? Y fue lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. La obra del Espíritu es grande en nosotros. Y dice que con ese poder resistió al enemigo. Amén. Ese mismo Espíritu el Señor te lo está ofreciendo a ti y a mí hoy. Cuando venga la lucha, cuando venga la tentación, cuando te enfrentes a todas esas cosas en las cuales eres débiles, el Señor en ti gana la victoria. Amén. Y dice que saliendo de allí, porque el Espíritu te capacita para lidiar contigo mismo, con Satanás, cuando tienes esas batallas directas con él, pero también te capacita para ir y predicar y contarle a otros de la gran liberación que Dios ha hecho por ti y por mí, de la cual ellos también pueden gozar. Dice que luego que salió, que terminó, ¿verdad?, la tentación en el desierto, Jesús fue movido por el Espíritu a Galilea y dice que la fama de Jesús se regaba. Y él decía que él venía a hacer las obras que el Señor le mandó, a predicar, a sanar los corazones acongojidos. Necesitamos que el Espíritu Santo diariamente viva en nosotros. Luego que usted ha pedido que el Espíritu Santo viva en usted y se encuentra ante una situación en la cual se siente tentado y sus pensamientos comienzan a traicionarlo, usted va a decidir apartarse de la tentación. Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Pero déjeme decirle algo, usted no puede decidir apartarse de la tentación a menos que haya hecho el paso primero. Necesita el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque en la medida del Espíritu Santo en su corazón, Cristo vive en usted, la mente de Cristo es suya.
la temperancia, la paciencia y la fe, todas esas virtudes lindas son suyas y usted puede decidir porque Cristo decide en usted y gana la victoria. Pide, decide, cree. Necesitamos creer que la atracción de la naturaleza pecaminosa por la tentación fue destruida. Ese pecado no tiene que dominarme. Cristo me dio la victoria. Cree que Jesús mora en ti y pídele que manifieste su virtud en ti en la relación con la tentación a la cual te estás enfrentando. Seamos específicos, mis hermanos. Si estás luchando con algo hoy, sé específico, dile, Señor, manifiéstate en mi condición y dame victoria sobre esto que quiero vencer. Cree que Él se manifestará de esta manera. ¿Creen ustedes que Él se puede manifestar? Amén. Su palabra lo está diciendo y su palabra es fiel y verdadera. Descansa en esta creencia. Esto es lindo. Y no luches con la tentación. Cuando luchamos contra la tentación, en realidad estamos concentrándonos en ella y tratando de resistirla por nuestras propias fuerzas, en vez de buscar a Jesús para obtener la victoria. No te quedes pensando en tu situación. No has sido llamado a eso. Esa no es tu lucha. La lucha sobre la tentación es de Cristo, no es tuya. ¿Sabes cuál va a ser tu lucha? ¿Sabes cuál es la parte que te toca a ti? Cuando el Espíritu Santo te llame y te mueva a orar, hazlo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me ha llamado y me ha dicho, ora? Sin embargo, yo he decidido seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha dicho, inclínate, ven, estudia la Biblia, no la has leído hoy tanto? Pero tú tomas la decisión de seguir haciendo otras cosas. Cuando tú no tengas deseo de estudiar, cuando usted no tenga deseo de orar, ore. Esa es la parte suya. Ore aunque no quiera. Lea la Biblia aunque no quiera. La tentación no. Eso le pertenece a Cristo, porque Cristo en usted es el que va a garantizar la victoria. Vamos al libro de Hebreos, mis hermanos. Este versículo es bello. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 1 al 2, nuestra lectura bíblica. Por lo demás, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, cuando yo leí esto, yo sentí una gran paz en mi corazón. Despójese, olvídese de su tendencia, quítese eso de encima y corra, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cristo es el que le da la victoria al creyente. Es Cristo Jesús. Despójese, libérese, no piense en su tendencia, no piense en su mal hábito. Busque a Cristo Jesús en oración, medite en su palabra, porque la obra del Espíritu Santo es natural en el creyente. No se esfuerce, porque cuando usted se esfuerza, mi hermano, va a sentirse fracasado, va a sentirse desilusionado, porque usted no tiene la capacidad de vencer el pecado. No es usted, es Cristo Jesús viviendo en su mente cuando usted ha abierto la puerta. Y esta siguiente parte a mí me encanta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Usted sabe cuál fue el gozo que se le fue mostrado al Señor? ¿Entiende usted lo que le fue mostrado al Señor? Cuando yo leí este versículo, mis hermanos, y yo lo entendí, oh, qué lindo. Imposible no enamorarse de Cristo. Imposible no enamorarse de Dios.
El gozo puesto delante de Él fue usted y fui yo con Él viviendo por la eternidad. ¡Qué lindo! Y Jesús cogió y dijo, lo que tengo que padecer no es nada. Lo menospreció, dijo, yo pago el precio porque yo quiero vivir contigo por la eternidad. Jesús vio eso y se llenó de gozo y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde usted y yo estamos sentados en Cristo ahora mismo. Agradece. Agradece por la liberación que te acaba de dar. Dios te bendiga.